mundo jurídico se le da el nombre de sujeto o persona a todo ente capaz de tener facultades y deberes. Las personas jurídicas se dividen en dos grupos: personas físicas y personas morales, también conocidas como jurídico-colectivas. Las personas jurídicas corresponden al sujeto jurídico individual, es decir, al ser humano, en cuanto tiene obligaciones y derechos. En tanto, las personas morales o jurídico-colectivas son todas aquellas corporaciones de derecho privado, como asociaciones y sociedades, dotadas de personalidad y que persiguen un fin lícito, común y posible. Tanto las personas físicas como las personas morales son consideradas como sujetos de derecho. Y es que todos los sujetos de derecho cuentan con personalidad jurídica, entendida esta como una identidad, a través de la cual se reconoce a una persona, asociación o empresa con capacidad suficiente para contraer obligaciones y realizar actividades que generen plena responsabilidad jurídica frente a sí mismos y frente a la sociedad. La capacidad jurídica de las personas físicas se adquiere por su nacimiento y concluye por la muerte. La ley establece que las personas morales son la nación, los estados y los municipios. Todas las corporaciones de carácter público que se encuentren reconocidas por la ley. Las sociedades civiles o mercantiles, así como los sindicatos y las asociaciones profesionales. Las asociaciones religiosas, las sociedades cooperativas y mutualistas, así como los partidos políticos, las asociaciones científicas, artísticas, de recreo o de cualquier otro fin lícito, siempre y cuando no fueren desconocidas por la ley. La palabra persona posee múltiples acepciones, siendo las más importantes la jurídica y la moral. Desde el punto de vista ético y moral, la persona es el sujeto dotado de voluntad y razón, es decir, es un ser capaz de proponerse fines libremente y encontrar medios para realizarlos. Es por ello que la conducta del sujeto es susceptible de realizar valores morales. Y jurídicamente, la persona puede ser física o jurídica individual. Se da el nombre de persona física al ser humano en cuanto a sujeto de derecho. El ser humano, por el simple hecho de serlo, posee personalidad jurídica bajo ciertas limitaciones impuestas por la ley, en razón a su edad, a su uso de razón, a su sexo masculino para el ejercicio de algunas facultades legales, etc. El hecho de que todo ser humano sea persona no significa que la personalidad jurídica del individuo se confunda con su realidad humana o derive de su personalidad moral, ya que el sujeto físico es persona en cuanto a su calidad de intermediario entre la realidad y los valores, o sea, en cuanto puede intuir y realizar estos, haciendo que trasciendan de la esfera ideal al mundo de los hechos. De esta manera, el ser humano es sujeto de derecho porque su vida y su actividad se relacionan íntimamente con los valores jurídicos. Como ente moral, el ser humano obra en relación consigo mismo. Como persona jurídica, su conducta se encuentra referida, en forma de facultades o deberes, a la actividad de los demás. La más difundida de las teorías acerca de las personas colectivas es la de ficción. Esta fue obra del jurista alemán Savigny.
Este autor consideró que las personas morales son seres creados artificialmente, capaces de tener un patrimonio. Además considera que persona es todo ente capaz de obligaciones y derechos. Derechos solo pueden tener los entes dotados de voluntad. Por tanto, la subjetividad jurídica de las personas colectivas es resultado de una ficción, ya que tales entes carecen de albedrío. Es por ello que las personas físicas tienen una existencia natural o necesaria, en tanto que las morales, artificial o contingente. Las personas morales poseen derechos subjetivos y tienen obligaciones, aun cuando no puedan por sí mismas ejercitar los primeros ni dar cumplimiento a las segundas. Las personas jurídico-colectivas obran por medio de sus órganos. Los actos de las personas físicas que desempeñan la función orgánica en las personas morales no valen como actos de las primeras, sino de la persona colectiva. Además, las personas jurídicas, como ente ficticio, se encuentran completamente fuera del terreno de la imputabilidad. Los actos ilícitos solo pueden ser cometidos por los individuos que forman parte de ella. Aunque existen teorías modernas que establecen que las personas morales sí pueden ser sujetas de sanciones penales por llevar a cabo la realización de actos ilícitos. Existen otras teorías que declaran que las personas jurídicas, tanto privadas como públicas, son realidades. De esta forma, se considera que las personas colectivas tienen capacidad volitiva, lo mismo que las físicas, precisamente porque pueden ser portadoras de una voluntad unitaria. El derecho objetivo las considera como sujetos de obligaciones y facultades. Su voluntad no es expresada conforme al órgano, sino de la persona colectiva. El maestro italiano Francisco Ferrara estableció una teoría. Establece que la palabra persona posee tres acepciones principales: biológica, filosófica y jurídica. Biológicamente, como ser humano, es decir, como hombre o mujer. Filosófica, como persona y ser racional, capaz de proponerse fines y realizarlos. Y jurídicamente, como sujeto de obligaciones y derechos. Para este autor, la personalidad es un producto del orden jurídico que surge gracias al reconocimiento del derecho objetivo. Esto significa que la persona individual no es persona por naturaleza, sino por obra de la ley. Y que fuera de una organización estatal, el individuo humano no es sujeto de derecho. Ello es porque a lo largo de la historia han existido hombres sin personalidad jurídica, como los esclavos. También establece que la personalidad se puede perder por una condena penal o por la muerte de una persona, inclusive hasta por la adopción de un estado religioso. Francisco Ferrara establece que las personas jurídicas pueden definirse como asociaciones o instituciones formadas para la consecución de un fin y reconocidas por el ordenamiento jurídico como sujetos de derecho. Son tres sus elementos. El primero es una asociación de seres humanos. En toda persona jurídica colectiva existe una asociación más o menos numerosa de individuos que tienden a la consecución de un fin. La forma más sencilla de asociación es la que determinadas personas forman voluntariamente para la realización de un fin, o sea,
la de tipo contractual, como en las sociedades mercantiles, las de beneficencia, las deportivas u otras. El segundo elemento esencial a las personas jurídicas es el fin a cuyo logro se encuentran destinadas. La existencia de una finalidad hace posible, tratándose sobre todo de corporaciones voluntarias, concebirlas unitariamente como individualidades sociales o personas colectivas. De acuerdo con la índole del fin, pueden las corporaciones ser clasificadas en personas jurídicas de interés privado y de utilidad pública. Los fines de las personas colectivas se clasifican también en generales y especiales. Tienen una finalidad general, como por ejemplo el bienestar común. Las corporaciones naturales y territoriales, como por ejemplo el municipio o un estado. Y el tercer elemento es que las asociaciones e instituciones en que concurren los dos elementos anteriores tienen la aptitud para convertirse en personas de derecho, es decir, obtener su reconocimiento por el derecho objetivo. Lo que es un hecho es que el Estado es el creador de la personalidad jurídica, aun cuando no cree el substrato real de esta. El nacimiento de las personas de derecho queda por completo al arbitrio del legislador. Desde ese punto de vista, la ley puede negar personalidad jurídica a los seres humanos y el reconocimiento de estos como personas es constitutivo de tal personalidad. ¿Sabías que todas las personas cuentan con atributos de la personalidad jurídica? Efectivamente, los atributos de la personalidad son las propiedades o características de identidad propias de las personas físicas o jurídicas. Resultan ser inseparables como titulares con derechos. Para ese efecto, es conveniente considerar la existencia de la teoría de la viabilidad, que es una aptitud de las criaturas recién nacidas para la vida extrauterina. Esta teoría está consagrada en el artículo 337 del Código Civil para la Ciudad de México, que establece que para los efectos legales solo se tendrá por nacido a aquella persona que, desprendido enteramente del seno materno, viva 24 horas o sea presentado vivo ante el oficial del registro civil. Faltando alguna de estas circunstancias, no se podrá interponer ninguna demanda sobre paternidad o maternidad. A continuación, se enunciarán los atributos de la persona física y moral. El nombre sirve para identificar a las personas. Este atributo comprende el nombre de pila, que es elegido por los progenitores, acompañado de los apellidos paterno y materno. El nombre es la forma en la que socialmente somos identificados y distinguidos respecto de los demás. También designa a la familia a la que pertenece, y en algunos países obligatoriamente va acompañado del apellido materno, en otros es opcional este último. El domicilio, que es el lugar físico en donde la persona habita o reside, tiene determinados efectos y existen diferentes tipos de domicilios. Para efectos legales, el domicilio es el lugar en donde corresponde el ejercicio de los derechos y las obligaciones de una persona. El Estado civil
que es el estatus o posición de índole jurídica que ocupa una persona en relación a la familia. Solo existen dos estados civiles, el soltero y el casado. Es casado aquella persona que haya contraído nupcias civiles. La nacionalidad es el vínculo que une a una persona con el Estado, adjudicándole una ciudadanía, lo que le confiere derechos y obligaciones, y el sometimiento, por lo tanto, a un régimen jurídico en particular. Existen dos tipos de nacionalidad, la mexicana y la extranjera. La mexicana se adquiere por nacimiento, pero también por adquisición voluntaria o naturalización. Son personas morales mexicanas, aquellas que se constituyan de acuerdo con las leyes de la República y establezcan su domicilio en territorio mexicano. La capacidad, que es la aptitud o facultad de ser titular de derechos u obligaciones, contando con capacidad jurídica para ejercer esos derechos. Se divide en capacidad de ejercicio y capacidad de goce. La capacidad de goce se adquiere cuando el individuo es viable, mientras que la de ejercicio cuando adquiera la mayoría de edad, es decir, los 18 años. Se encuentran limitados para el ejercicio de sus derechos los interdictos y los menores de edad. Los interdictos e incapaces no pueden llevar a cabo el ejercicio de sus derechos por sí mismos. Se les tiene que nombrar un tutor que los represente y cuide de su persona. Y por último, el patrimonio, que tanto para personas físicas como morales será el conjunto de bienes y deudas que posee una persona. Comprende cosas u objetos materiales e inmateriales. Las personas jurídico-colectivas no tienen un nombre, sino una razón o denominación social. La razón social será la forma en la cual son identificadas en la sociedad. En tanto que la denominación social será el tipo de sociedad que adopten, ya sea civil o mercantil. Tanto personas físicas como jurídico-colectivas pueden ser objeto de sanciones como consecuencia del incumplimiento de una obligación jurídica. Y es que las normas jurídicas enlazan determinadas consecuencias al incumplimiento de los deberes que el mismo derecho objetivo impone. Es decir, la inobservancia de un precepto jurídico cualquiera establece una sanción. La sanción es definida como la consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber produce en relación con el obligado. La sanción se encuentra condicionada por la realización de un supuesto jurídico. El Estado, a través de ciertos órganos estatales, son los únicos encargados de aplicar las sanciones señaladas en los preceptos jurídicos.
El deber de sancionar al infractor de un precepto jurídico tiene como supuesto un hecho violatorio. El hecho contrario a la ley o antijurídico condiciona a veces la existencia de determinados derechos en favor del agraviado, como en el caso de la legítima defensa, ya que cuando una persona es víctima de una agresión actual, violenta e ilegítima, de la cual resulte un peligro inminente para su vida, honor, bienes e inclusive la vida, tiene el derecho de defenderse. Este derecho es una consecuencia jurídica del entuerto, mas no constituye una sanción, aun cuando su ejercicio pueda eventualmente redundar en perjuicio del agresor. La coacción es la aplicación forzada de la sanción. Cuando el juez dicta sentencia condenando a una persona a que pague lo que debe, aplica una sanción, pero si el demandado no cumple voluntariamente con el fallo, tiene el actor derecho a pedir que la sanción se imponga por la fuerza. El embargo de bienes del deudor y el remate de los mismos por el poder público a fin de dar cumplimiento a la resolución judicial representan en el caso del ejemplo una forma de coacción. Las sanciones pueden ser coincidentes y no coincidentes. Las coincidentes implican el cumplimiento forzoso, ya que su fin consiste en obtener coactivamente la observancia de la norma infringida. En tanto que las sanciones no coincidentes pueden ser la indemnización, que tiene como propósito obtener del sancionado una prestación económicamente equivalente al deber jurídico primario, y también el castigo, que su finalidad inmediata es aflictiva, no persigue el cumplimiento del deber jurídico primario ni la obtención de prestaciones equivalentes. Existen varias combinaciones posibles de sanciones. En el primer caso, tenemos un cumplimiento más una indemnización. Cuando un trabajador es despedido de su trabajo sin justa causa, demanda su reinstalación y el pago de salarios caídos. Si el patrón no demuestra la justificación del despido, la autoridad del trabajo que conozca del asunto debe condenar al demandado a reinstalar al actor en su puesto y a pagarle, por concepto de indemnización, los salarios que habría ganado en la hipótesis de que el contrato hubiera sido cumplido, es decir, los comprendidos entre la fecha de la separación y la de reposición en el empleo. En el segundo caso, tenemos el cumplimiento más castigo, cuando al celebrarse un contrato se establece cierta prestación como pena. Para el caso de que la obligación no se cumpla puntualmente, el acreedor tiene derecho a exigir que se constriña al deudor al cumplimiento y al pago de la pena convencional. En el tercer caso, tenemos una indemnización más castigo. La comisión del delito de robo genera a cargo del ladrón la obligación de reparar el daño que ha causado, restituyendo la cosa robada, y lo hace acreedor, además, a determinadas penas, como la pena privativa de la libertad y la multa. La multa puede ser un simple castigo o tender a la indemnización o reparación del daño. Y en el cuarto y último caso, tenemos un cumplimiento, más una indemnización, más un castigo. En el caso en el que un trabajador, a quien no ha sido pagado su salario en la fecha y lugar convenido, da por rescindido su contrato y exige del patrón el pago de lo que se le adeuda, más la indemnización de 3 meses, que para estos casos establece la ley. En esta hipótesis, en un mismo hecho antijurídico, la falta de pago de los salarios en la fecha y lugar estipulados
condiciona la existencia de una sanción mixta que persigue la triple finalidad del cumplimiento, la indemnización y el castigo. Este último estriba en la rescisión del contrato, la indemnización, el pago de los 3 meses por concepto de indemnización constitucional y el cumplimiento en la entrega de las cantidades no cubiertas. Las sanciones establecidas por las normas del derecho penal reciben la denominación específica de pena. La pena es la forma más característica del castigo. Es definida como el sufrimiento impuesto por el Estado en ejecución de una sentencia al culpable de una infracción penal. La pena es, por consiguiente, una de las consecuencias jurídicas de la comisión de un delito. Es por ello que la pena es un sufrimiento derivado de la restricción o privación de ciertos bienes jurídicos, como la libertad, las propiedades, el honor o la vida. Además, es impuesta por el Estado para la conservación del orden jurídico. La pena debe ser impuesta por los tribunales como resultado de un juicio penal y es personal, lo que quiere decir que nadie puede ser castigado penalmente por hechos ajenos. Además, debe encontrarse estatuida por la ley como consecuencia jurídica de un hecho que, de acuerdo con la misma ley, tenga el carácter de delito. La pena es una medida represiva, ya que el Estado provea una doble tutela, represiva y preventiva. Represiva corresponden las penas que tienen un fin de retribución. En tanto que preventiva constituye una medida de seguridad que tiene un fin de seguridad. Nace de aquí una doble categoría de sanciones criminales, tanto represivas o retributivas, penas y preventivas y medidas de seguridad. Las penas y medidas de seguridad son las siguientes: la prisión, la reclusión de locos, sordomudos, degenerados y de quienes tengan el hábito o la necesidad de consumir estupefacientes o psicotrópicos, el confinamiento, la prohibición de ir al lugar determinado, la sanción pecuniaria, la pérdida de los instrumentos del delito, la confiscación o destrucción de cosas peligrosas o nocivas, la amonestación, el apercibimiento, la caución de no ofender, la suspensión o privación de derechos, la destitución o suspensión de funciones o empleos, la publicación especial de sentencia, la vigilancia de la policía, la suspensión o disolución de sociedades y las medidas tutelares para menores. El jurista italiano Francesco Carneluti afirma que el concepto de sanción no es sino una especie relativamente al genérico medida jurídica. Por medidas jurídicas se entienden los medios que el legislador adopta para la imposición de las normas del derecho. Estas medidas no tienden solamente a la represión, sino que pueden orientarse a la prevención de los actos ilícitos. De ahí que sean divididas en preventivas y represivas, siendo estas últimas las generalmente designadas con el nombre de sanciones.
La sanción es una consecuencia jurídica. Desde el punto de vista de la norma, aparece como la amenaza de un mal o la promesa de un bien relativamente a una infracción jurídica o a un acto meritorio. Toda sanción tiene como supuesto la realización de un acto determinado. Este puede ser lícito o meritorio. De la naturaleza del acto depende la índole de la sanción correspondiente. La finalidad de la sanción es compensar la voluntad de los individuos, y tal compensación puede referirse a actos antisociales o laudables. No todas las consecuencias jurídicas de un acto son sanciones, sino solo aquellas que constituyen en un mal o en un bien y tienen como fin compensar la voluntad del individuo, castigándole o recompensándole. Un acto ilícito tiene dos elementos, uno objetivo, que es el daño, y otro subjetivo, que es la culpa.